Muy buenos días, gracias por acompañarme en este su programa, La Voz de la Justicia, a través de la nueva FM 94.7. Le agradezco por estar aquí conmigo acompañándome. Les recuerda que lo saluda con todo gusto y con mucho cariño su amigo Iván Robles. El día de hoy vamos a estar platicando con el licenciado Horacio Rafael Salcedo acerca de un tema muy interesante que estuvo pues a pocos días de una resolución que dio mucho revuelo a nivel nacional e internacional, que fue primeramente pues la detención de este personaje importantísimo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el señor Rafael Cienfuegos, y que pues a escasos días la Fiscalía General de la República ha resuelto determinar un no ejercicio de la acción penal en contra del señor Cienfuegos, y que eso evidentemente pues dio mucho revuelo. Es claro que una circunstancia de esas naturalezas, una situación que pues en las últimas décadas de la vida moderna de nuestro país, pues no se había suscitado la detención de un exsecretario, y menos aún de un exsecretario de la Defensa Nacional mexicano que fuera detenido en algún otro país. No se había dado, y que pues es lógico, sobre todo con el cosquilleo político que se encuentra en este momento en nuestra República Mexicana, ya que pues van a existir elecciones en varios estados, incluyendo el estado de Chiapas. Pues eso ha sido ahorita un motivo como para dar cacerolazos, ¿no? Con la cacerola, dar al gobierno que está en este momento, el gobierno federal. En cuanto a su oposición, pues está argumentando, tirando, ¿no? Golpeando al gobierno federal. ¿Cómo estás, estimado licenciado Horacio? Iván, buenos días aún. Primeramente quiero agradecerte esta invitación, muy amable por correrme la atención, agradecido contigo. Nos conocemos de algunos años, ¿no? Del ejercicio profesional y de algunos otros ejercicios filosóficos, ¿no? Sí, así es. Te agradezco mucho, estamos bien, estamos atentos a tu invitación. Es un tema, el que acabas de tocar, el del general Cienfuegos, es un tema de relevancia penal, ¿no? Más allá de que lo toquen con tintes políticos, hay un tema jurídico importante, porque no es cualquier resolución. Entonces, considero que la gente, más allá de las opiniones, ¿no? que emiten los politólogos golpeando al gobierno actual o al gobierno pasado, creo que hay una cuestión técnica que es importante que la sociedad sepa y pueda discernir, ¿no? Porque detrás de este no ejercicio de la acción penal hay un cúmulo técnico de pequeñas decisiones y métodos de investigación de la autoridad ministerial. Para poder emitir una decisión totalmente informada, tendríamos que tener a la vista los autos y las constancias, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar acerca de lo que tenemos conocimiento y que se ha compartido en redes sociales, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y que se puede conocer ahí. Efectivamente, pues ya el propio presidente de la República ordenó para que se pudiera difundir, ¿no? La carpeta de investigación, la cual efectivamente ya se encuentra en redes sociales, con muchos bloquean, ¿no? Censuran muchas partes de la carpeta de investigación, y como tú bien lo decías, en un análisis netamente jurídico, y por eso pues es la presencia y la invitación a ti, estimado licenciado, ya que tú eres pues uno de los abogados penalistas más importantes aquí en el estado de Chiapas. Y en ese sentido pues creo que correctamente la Fiscalía en algunas situaciones de esta carpeta de investigación omite, ¿no? Algunos puntos en cuanto a la carpeta, ya que debemos entender que existen otros personajes, otras personas
que podrán ser nombrados en la propia carpeta y que pues también les asiste el derecho para que se resguarden sus pues sus nombres, sus situaciones Sus de índole, generales. sí, de índole personal, ¿no? Y primero, estimado licenciado, ¿qué cosa es el no ejercicio de la acción penal? Porque pues muchos hemos estado, sobre todo muchos medios, se habla de que no se va a enjuiciar, de que no se va a procesar, de que ya se otorgó el perdón, pero ¿qué cosa es realmente esto que es el no ejercicio de la acción penal? Gracias, Iván. Primeramente, quiero hacer un poco de contexto. Cuando existe una conducta que podemos considerar ilícita o irregular, tenemos la facultad de ir a darle al Ministerio Público la noticia criminal, ¿no? Dependiendo del tipo de delito, puede ser por cualquier persona o tiene que tener una legitimación, que es el querellante en ciertos delitos, como fraude, por ejemplo. Tiene que ser el directamente perjudicado. En este caso, por la magnitud del delito que se persigue, que es delincuencia organizada o actividades ilícitas, cualquier persona pudo haber interpuesto la denuncia en contra de General Cienfuegos. Me queda claro que aquí fue a través de compartir documentación con la autoridad investigadora de Estados Unidos, ¿no? Que trasladan, después de una investigación, detienen al general en Estados Unidos, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales estadounidenses, lo detienen y lo someten al arbitrio de un juez federal estadounidense. En base a algunas cuestiones políticas de diplomacia, se hace entrega del general al gobierno de los Estados Unidos mexicanos y se pone a disposición al general a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, al general y un expediente. Este expediente, la Secretaría de Relaciones Exteriores se lo entrega a la FGR, a la Fiscalía General de la República, e inicia una investigación con estas constancias del gobierno estadounidense. ¿Cuál es la obligación del Ministerio Público de la Federación de México? Que en base a esas constancias inicie una investigación y determine las diligencias tendientes a esclarecer los hechos que ahí constan. Tú, mi estimado Iván, tuviste una actuación en la Fiscalía del Estado. Tú sabes que el Ministerio Público tiene la facultad, pero la facultad de investigar, y más allá de la facultad, tiene que enumerar o hacer este mapa mental de las investigaciones tendientes a investigar los hechos denunciados. Ahora bien, después de toda una investigación, el Ministerio Público de la Federación determina no ejercitar acción penal en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué? Porque a juicio del Ministerio Público Federal no encontró los elementos para poder ejercitar acción penal. O sea, la determinación es un no ejercicio de la acción penal. ¿Qué es lo contrario? Ir ante el juzgado y ejercitar acción penal y someterlo a un proceso. El Ministerio Público de la Federación no encontró los elementos suficientes para poder llevarlo a los tribunales. Ahora dicen, no se va a enjuiciar. Ok, no estamos hablando de cuestiones ante un juez, no son actividades propias todavía jurisdiccionales, es una autoridad meramente investigadora administrativa, investigando. Entonces, contra ese no ejercicio de la acción penal, ya lo comentábamos hace un momento, se pueden interponer algunos recursos legales o jurídicos, ¿no? No es solo, ya lo absolvieron, ya lo exoneraron. No, porque esta es solo una investigación. Pueden abrirse otras líneas de investigación derivado de lo muy importante que acabas de decir, que hay otras personas mencionadas. Seguramente esas personas mencionadas van a estar sometidas a un ejercicio de investigación en otras carpetas o en diversas carpetas de investigación que podrían en un momento señalar al general por otras actividades, ¿no? No sé, hablan de él que estuvo involucrado en lo de Tlatlaya, en lo de Guerrero, dicen los políticos, ¿no? Habría que ver si es cierto o no, pero eso ya será en otras investigaciones. En este momento dicen impunidad. Bueno, el general no compró impunidad. En dado caso
la responsabilidad neta en este momento es del Ministerio Público Federal. Sí, el fiscal general de la República. El fiscal general de la República. El señor Gertz Manero. Así es. ¿No? Entonces, tuve la oportunidad de leerlo, alguna parte del ejercicio de la acción penal el día de ayer, y dice el Ministerio Público, bueno, es un delito que es perseguible de oficio, y el hecho de cualquier persona puede hacer la noticia criminal. Luego entonces que el gobierno de Estados Unidos nos indique, nos envíe la documentación, dice, hace las veces de denuncia, y por eso iniciamos la carpeta de investigación. Ahora, nos envían una serie de documentos, nos envían unas capturas de pantalla de unas comunicaciones que se hacen a través de algún redes sociales, una mensajería. Pues esta intervención de comunicaciones es permisible porque en Estados Unidos, la Fiscalía de Estados Unidos solicitó al juez de Estados Unidos la posibilidad para intervenir estas comunicaciones. Pero dice el Ministerio Público en uno de sus puntos donde está determinando por cuál no el ejercicio de la acción penal, pero ese documento donde se da el permiso por parte del juez de Estados Unidos nunca fue exhibido a esta Fiscalía. Okay. ¿Qué piensas sobre ello? Hay algo importante que creo que es como de técnica jurídica. Me tocó en algún asunto en lo particular de una investigación que iba con el anterior sistema y se terminó judicializando en el nuevo sistema, ¿no? Yo alegué la nulidad de las pruebas porque se desahogaron de acuerdo al anterior sistema. El fiscal federal, porque era el fiscal federal, decía que las pruebas tenían valor probatorio porque a él nada lo obligaba a volverlas a practicar. El juez federal, en un análisis de estos alegatos defensivos y acusatorios, dijo que las pruebas tenían que haberse convalidado ante la autoridad judicial. No nos explicó los puntos que para él eran convalidados. Permíteme tantito, muy interesante lo que estás diciendo, pero nos vamos a ir a nuestro primer corte. Ok, adelante. Regreso, estimados amigos, estamos de regreso aquí en el programa La Voz de la Justicia. Estamos platicando con el licenciado Horacio Rafael Salcedo acerca, pues, esta resolución del general Cienfuegos. Decíamos hace un momento que la Fiscalía General de la República dice en esta resolución que en ningún momento fueron enviados documentos en los cuales se acreditara que efectivamente existía el permiso por parte de la autoridad judicial para la intervención de las comunicaciones privadas de estos teléfonos que se estaban dando, porque según lo que se dice es que existían dos personas que tenían comunicación. Estas dos personas, una de ellas, se omite el nombre, o los nombres se omiten, una de ellas decía o le estaba pidiendo dinero a la otra porque se decía que era para efectos de proporcionárselo pues al señor Cienfuegos, ¿no? El señor y que pues ahí salió, ¿no? Entonces dice el Ministerio Público Federal, pues dicen la autoridad investigadora allá de Estados Unidos que efectivamente tiene esta documentación que es el permiso que dio el Poder Judicial, el juez, para la comunicación privada, pero nunca se exhibió aquí, dicen. Sí, claro. Aparte, pues digo, las investigaciones llevan una secuencia. La autoridad gringa seguramente dijo en sus investigaciones, ¿no? Voy a investigar a fulano y a sutano y necesito intervenir sus comunicaciones privadas. Las comunicaciones telefónicas son comunicaciones privadas. Aquí en México, ¿no? También ahorita, ¿no? Con la última reforma, el 18. Así es. En materia penal, en materia electoral, no se aceptan sin el permiso de un juez. Okay. Entonces, el fiscal federal gringo fue ante un juez federal y pidió la intervención, la solicitud, porque solicito intervenir a fulano y a sutano en sus comunicaciones privadas. El juez tiene que decirle, justifícame, ¿por qué
quieres intervenirnos, ¿no? Y en base a eso alegan, y en este caso, supongo, les otorga, ¿no?, la autorización. Solicitan y autorizan. El juez federal autoriza que se intervengan esas comunicaciones privadas, y esas comunicaciones privadas deben de versar únicamente entre las personas por las cuales se solicitó la intervención. O sea, acá podríamos decir que si efectivo, aceptando sin considerar que el general hubiera tenido comunicación con una de estas personas, el general no estaba en esa solicitud. El Ministerio Público Federal, o el fiscal federal, en este caso gringo, debió de haber ampliado la solicitud hacia el general. De acuerdo a las constancias que se exhiben en redes sociales, no hay una solicitud de intervención directa al general, ¿no? Y el gobierno mexicano dice, obviamente, en el ejercicio de esta cronología del derecho, debería de existir una solicitud de intervención a los aparatos de radiocomunicación o telecomunicación del general. Pero hubiera podido un juez de Estados Unidos ordenar la comunicación de intervención del general si estuviera en México. Mira, no tendría que ser a través, pues, de los canales judiciales pertinentes. Aquí va un poco ligado, bueno, no va un poco, va obviamente el derecho internacional y lo que se haya acordado en materias de tratados internacionales para combatir la delincuencia. En lo personal, te voy a decir un caso, no citaré nombres por obvias razones. El suscrito tuvo que ver la extradición de una persona que estaba en un país de América Latina. Lo detienen y Estados Unidos había solicitado su extradición, ¿no? Entonces, la extradición únicamente dice, deténganmelo y mándenmelo, ¿no? Porque yo ya armé mi investigación en suelo gringo. A pesar de que esta persona se movía en otros países diversos a los gringos, para los gringos, las comunicaciones que ellos intervengan, autorizadas por su juez, son válidos para ellos. No les interesa la soberanía nacional, ¿no? No les importa. Ellos investigan de acuerdo a su ley y si tienen los elementos, detienen y extraditan. Uh-huh. Si me dices, ¿es correcto? Tal vez para su derecho sí, para el de nosotros no, porque estás interviniendo comunicaciones en un estado soberano como es el de México. Bien dices, ¿cómo se debió de haber dicho? Sí, a través de los canales diplomáticos primeramente y luego judiciales, ¿no? Pero no, para ellos no aplica. Porque si no mal recuerdo, una de las cosas que le protestaba incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo un documento de protesta hacia el gobierno de Estados Unidos, fue de que el señor Marcelo Ebrard le decía a Estados Unidos que ellos tienen un tratado internacional entre México y Estados Unidos, que cuando sean investigaciones de personajes políticos o funcionarios de alto nivel o funcionarios de alto nivel, tienen la obligación de hacerse la comunicación, que por eso fue protesta diplomática que hizo México a Estados Unidos, donde le decía, es que tú no me dijiste que estabas investigando al señor Cienfuegos, ¿no? Si bien es cierto, el señor Cienfuegos ya no es nada ahorita, pero fue exsecretario de la Defensa Nacional y nuestro tratado dice que tú tendrías que haberme informado de esta situación. Me parece que esa era la línea que se manejó al inicio, ¿no? Al inicio de la detención, porque decía México, bueno, es que nosotros no tenemos ninguna información, no sabemos nada. Además, aquí en México no hay ninguna investigación en contra del señor Cienfuegos. Entonces, en ese caso, quiero suponer pues que las reglas del tratado dicen pues que, oye, ¿sabes qué? Voy a investigar a este señor y como tiene este rango, tuvo este rango, tengo que informarte para que yo pueda hacer la intervención de la comunicación privada. Supongo, ¿no? Porque sí entiendo, me queda claro lo que dices en cualquier hijo de vecino como yo, ¿no? Digo, pues aquí el gobierno mexicano, ¿qué le interesa? ¿Quién soy yo? Entonces sí hace una investigación en Estados Unidos y dice, bueno, sí, dio la orden de detención, como se llama en Estados Unidos, y la ficha roja y deténganlo, ¿no? Pero en el caso del señor Cienfuegos sí hubo una carta protesta, un documento que envió
la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde le decía a Estados Unidos, no me avisaste, violaste un tratado internacional. Sí, habría que ver el tratado, y creo que esa carta, sí, por ahí pude leer un poco, ¿no? Y está fundada. No nos olvidemos que Cienfuegos, a pesar de ser exsecretario de la Defensa Nacional, es un general en retiro. Sí, ¿no? y entiendo yo que siguen teniendo la calidad de generales, ¿no? Sí, ¿no? Esa nunca Aunque se les retira. estén en retiro, además dicen causa alta de secretario de retiro, porque es lo que estaba leyendo yo ahorita, ¿no? Sí. Es un elemento del Estado mexicano, aunque esté en retiro, Sí, pero siendo, sigue ¿no? vigente. Exactamente, ¿no? O sea, está en retiro, pero está vigente, ¿no? Existe. ¿Por qué? Porque hay derechos y obligaciones que ellos mismos por sus encargos manejan. Acuérdate que para llegar a esos cargos de secretario, ellos fueron comandantes divisionales o generales de división en los estados y fueron ocupando cargos de inteligencia, ¿no? Manejaron y manejan información sensible, ¿no? No son, lo acabas de decir, no son cualquier hijo de vecino, ¿no? Entonces, acá hay una realidad. Estados Unidos se ha convertido en el policía del mundo. Eso es cierto, ¿no? Va, es cierto. invade soberanías y va a los países, detiene y los trae, y los juzga y los encierra, ¿no? ¿Bajo qué argumentos? Yo soy la justicia, yo soy la ley, ¿no? Yo soy el águila de la libertad y voy poniendo democracia en el mundo. Pero esa es la democracia que genera intereses a Estados Unidos. Hay una propia frase de los gringos que dicen, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Acuérdate también, mi estimado Iván, que Estados Unidos, desde este asunto de Camarena, de ese agente de la DEA, ¿no? Que fue asesinado en Guadalajara, supuestamente torturado por los malosos, ¿no? Siempre Estados Unidos, a raíz de ese episodio, ya no confía en las autoridades latinas, ¿no? En específico de México, siempre ha habido este recelo, ¿no? Ahora con el escape de este personaje 2 veces, ¿no? Del cártel de Sinaloa, el Chapo, ¿no? Y cómo Estados Unidos presiona y se lo llevan, porque no confía en las autoridades mexicanas. Es cierto, ¿no? Históricamente, la procuración y la administración de justicia en México ha dejado mucho que desear y deja mucho que desear, ¿no? Pero creo que no es saltándonos los procedimientos o viniendo a invadir autonomías y soberanías de los estados. Considero que al tratarse de esa investigación ante un general muy importante, creo que sí debió de haberla, si no tal vez no colaboración, sí notificar a altos mandos lo que se estaba haciendo, para ver en qué podían coadyuvar. Ya me imagino, no es el caso, pero ya me imagino qué pasaría si detenemos a un agente gringo y lo procesamos, ¿no? Dice el Ministerio Público que la autoridad investigadora de Estados Unidos le envía un sobre, dice, ¿no? Y que en ese sobre viene un CD, y que en ese CD vienen 257, me parece que dicen, imágenes, que son imágenes de las capturas de pantalla e imágenes de unos teléfonos celulares que aseguraron la autoridad. Pero dice, no tengo yo cadena de custodia. O sea, no sé quién, allá en Estados Unidos, no sé quién lo recolectó, cómo lo recolectó, cómo se hizo, cuál fue el embalaje. No tengo, tú solamente me mandas el disco. Pero de las imágenes, o sea, no tengo nada. Pues, en primer lugar, no tengo ni los aparatos, ¿no? No tengo los teléfonos, no tengo las imágenes, cómo fueron tomadas, ni nada. Solamente me envías en un disco esa información. ¿Tendría la obligación la Fiscalía de tomarla en cuenta? ¿Tomar en cuenta eso como dato de prueba en la integración de la carpeta de investigación? Ok, ahora, históricamente, quiero hacer un poco de contexto. Históricamente, ¿por qué el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla la cadena de custodia? Precisamente por estos abusos y excesos que existía de parte generalmente de la policía, ¿no? Lo que acabas de decir, o sea, él traía esto, ¿no? O sea, esta arma, esta droga, este cuchillo con el que degollaron, ¿no? Sí, pero es un dicho de un policía. Entonces, este Código Nacional nos permite
que haya un orden. ¿Qué es el orden? La cadena de custodia. ¿Para qué? A ver, ¿quién lo levanta? ¿Cómo lo levanta? ¿Y por qué lo levanta? Entonces, efectivamente. Permíteme otra vez, estimado, la verdad que está muy interesante, pero nos vamos a nuestro siguiente corte.